Aparecí en la fiesta donde estaba mi marido y su amante. Pero lo impactante fue: el vestido de Sofía resplandecía bajo las luces del vestíbulo. Había pasado horas escoliendo cada detalle, convencida de que esa noche sería especial. Javier la había convencido de que asistir a la fiesta de la empresa era una forma de celebrar su amor, de reconectar después de semanas de distancia emocional. Sofía creyó en cada palabra, en cada promesa susurrada con una sonrisa fácil. Acomodó un mechón de su cabello y respiró profundo antes de entrar. El salón estaba abarrotado de invitados. El sonido de la música y las copas brindando creaban una atmósfera vibrante. Buscó a Javier con la mirada, su corazón latiendo con expectación. Pero entonces, el tiempo pareció detenerse. En el centro de la pista, bajo la luz tenue de la lámpara de cristal, Javier giraba con una mujer más joven en los brazos, sus cuerpos en una sincronía que no dejaba margen para dudas. Valeria reía con una confianza dolorosa. No era una simple invitada, no era una desconocida. Su risa resonaba como un eco cruel en los oídos de Sofía, como si cada carcajada estuviera diseñada para desgarrarle el alma. Los dedos de Javier recorrían la cintura de la otra mujer con una familiaridad que solo se construye con el tiempo. Ese no era un coqueteo improvisado, era una intimidad forjada en la clandestinidad. Sofía sintió la garganta cerrar, sus manos temblar. Negación. Una parte de ella se aferraba a la idea de que aquello no significaba lo que parecía. Tal vez era un malentendido, tal vez había una explicación lógica, pero su pecho le decía otra cosa. Una alarma interna se activó cuando Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Javier y éste la abrazó como si fuera su refugio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía cuando su mirada descendió hasta la mano de Valeria. Una alianza dorada resplandecía en su dedo anular, exactamente igual a la que ella llevaba. La sangre le abandonó el rostro. Era un déjà vu macabro, una broma del destino sin gracia. Se aferró al respaldo de una silla, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Su mente se negaba a aceptar lo evidente, pero ahí estaba la prueba irrefutable, brillando con descaro en la mano de la otra mujer. ¿Qué significaba eso? Cada posibilidad que cruzaba su cabeza era peor que la anterior. Sofía tragó en seco, sus labios entreabiertos sin que ningún sonido escapara. ¿Era posible que Javier estuviera casado con dos mujeres al mismo tiempo? Sofía avanzó unos pasos sin darse cuenta, su cuerpo moviéndose por inercia. Necesitaba enfrentarlo, pero justo cuando iba a acercarse, sintió una mano en su brazo. Se giró bruscamente y encontró a su mejor amiga, Ana, con los ojos cargados de urgencia. «No hagas una escena aquí», murmuró, como si ya supiera algo que Sofía ignoraba. ¿Por qué su amiga parecía tan nerviosa? Su mente estaba en llamas, una explosión de pensamientos cruzados. Sofía tragó la rabia que subía por su garganta como una marea incontrolable. No entendía qué dolía más, la traición de Javier o la posibilidad de que más personas lo supieran antes que ella. ¿Tú sabías? Su voz apenas fue un susurro, pero Ana apartó la mirada, confirmando sin necesidad de palabras. «No aquí, por favor. Hablamos después». «No, yo hablo ahora». El coraje desplazó el dolor por un momento. No iba a quedarse de brazos cruzados. Se deshizo de la mano de Ana y avanzó hacia la pista de baile, su mirada clavada en Javier. Su corazón martilleaba en su pecho, pero sus pasos eran firmes. Llegó hasta ellos y el mundo pareció girar en cámara lenta cuando Javier la vio y su rostro perdió el color por completo. Valeria, en cambio, sonrió. Una sonrisa que no era amable, ni incómoda. Era una sonrisa de victoria. «Tienes buen gusto, Javier», dijo Valeria con una naturalidad escalofriante, deslizando la mano sobre el pecho de él con una familiaridad venenosa. Sofía sintió una punzada de náusea. No era un error, no era un juego. Algo en la actitud de Valeria la convenció de que esto no era un simple desliz. Su presencia allí, su sonrisa, la seguridad con la que hablaba. Valeria no era una amante oculta. No se comportaba como alguien que temía ser descubierta. Se comportaba como una esposa. «Valeria, por favor». Javier intentó intervenir, pero su voz temblaba. Ese temblor fue suficiente para que Sofía comprendiera algo terrible. Javier no estaba negando nada. No la estaba apartando. No estaba diciendo que Valeria estaba inventando cosas. Estaba suplicándole que no hablara más. «Dime la verdad, Javier». Sofía susurró, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba. Silencio, el silencio de quien ha sido descubierto. Javier la miró, pero no dijo nada.
Su boca se abrió y se cerró varias veces, sin lograr emitir una sola palabra que no lo condenara. Y fue entonces cuando Sofía entendió todo. Sofía no recordaba cómo sus piernas la habían llevado hasta la pista de baile. El ruido del salón se convirtió en un zumbido lejano, como si el mundo hubiera perdido el volumen de repente. Todos los ojos estaban sobre ella, pero no importaba. La realidad se desmoronaba frente a sus ojos y lo único que podía hacer era sostenerse en los restos de su dignidad. La alianca. Aquella maldita alianca en la mano de Valeria brillaba con un descaro insultante, reflejando la luz del candelabro como una revelación irrefutable. No podía ser una coincidencia. Su respiración se volvió errática, su pecho subía y bajaba con fuerza mientras el aire se volvía más espeso. Vos debe ser Sofía. La voz de Valeria tenía un matiz de triunfo, como si ya hubiera ganado una batalla de la que Sofía ni siquiera sabía que participaba. El corazón de Sofía tamborileó dentro de su pecho. Valeria no preguntó quién era. No hubo duda en su voz. No estaba sorprendida, ni siquiera parecía incómoda. Sabía exactamente con quién estaba hablando. Sus ojos oscuros la recorrieron con una mezcla de burla y compasión fingida, como si estuviera evaluando su reacción, disfrutando del momento. Javier, dime que esto es un malentendido. La voz de Sofía salió quebrada, pero firme. Le estaba dando la oportunidad de negar lo evidente. Javier dio un paso hacia ella, los músculos de su rostro tensos. Pero no negó nada. No apartó la mano de Valeria, no corrigió la situación. En su lugar, miró alrededor, como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Ese silencio lo decía todo. ¿Nada que decir? Sofía insistió, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más con cada segundo de su cobardía. No es lo que parece, balbuceó Javier, pero el sudor en su frente y su mirada esquiva lo traicionaron. Ah, ¿no? Valeria arqueó una ceja y, con una lentitud calculada, levantó la mano, mostrando la alianca con aún más descaro. Porque yo tengo la misma alianca que ella. ¿También es un malentendido? El golpe fue seco, letal. Sofía sintió que su cuerpo se tambaleaba un poco, como si su propio equilibrio se viera afectado por la brutalidad de la verdad. No se trataba solo de una infidelidad. Era algo mucho peor. Algo que ella ni siquiera había considerado posible hasta ese momento. Javier apretó los dientes y alargó la mano para sujetar la muñeca de Valeria, intentando bajarla. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. La sala entera contenía el aliento, esperando su reacción. Sofía no iba a darle el gusto de desmoronarse ahí mismo. Explícame. Su voz sonó dura, más de lo que ella misma esperaba. Ya no le pedía la verdad. Le exigía. Pero Javier solo apartó la mirada. No podía explicarlo. No sin que todo se derrumbara. Fue Valeria quien rompió el silencio con una risa baja, burlona. Pobrecita. Se acercó un poco más a Sofía, con la soberbia de quien lleva la ventaja. ¿Él nunca te contó? Sofía sintió como si una daga fría le atravesara el estómago. Esa frase era el preludio de una verdad devastadora. Su piel se erizó, como si su cuerpo ya supiera que lo que venía a continuación cambiaría todo para siempre. Javier cerró los ojos por un instante, como si esperara que al abrirlos la escena desapareciera. Pero Sofía seguía ahí, de pie, exigiendo la verdad. ¿No me contó qué? Su voz salió como un susurro afilado. El silencio se extendió de nuevo. Era la diferencia entre conocer la verdad o seguir viviendo en una mentira. Y en ese momento, Sofía comprendió que Javier jamás hablaría por voluntad propia. Sofía despertó con el cuerpo pesado, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño del que aún no lograba desprenderse. Pero no era un sueño. La imagen de Javier y Valeria juntos seguía quemándole la mente, especialmente el brillo de aquella alianca maldita en la mano de la otra mujer. El reloj marcaba media mañana, pero su teléfono había estado vibrando desde temprano. No había mensajes de Javier, ni una disculpa, ni una explicación. Solo silencio. En cambio, había notificaciones de sus amigos, algunas llamadas perdidas de Ana y otras de números que no reconocía. Algo en su estómago se revolvió. ¿Qué tanto sabían los demás que ella no? Tomó el teléfono y llamó a Ana. Su amiga atendió después del primer tono, pero su voz sonaba tensa. Sofía, dime la verdad. No había necesidad de rodeos. ¿Desde cuándo sabes lo de Javier? El silencio de Ana fue como una bofetada. No un silencio de sorpresa. No un ¿de qué hablas?, genuino. Era un silencio de quien no quiere responder porque sabe que cualquier palabra la condenará. No es tan sencillo,
murmuró Ana, pero Sofía sintió una rabia fría recorrerle el cuerpo. ¿Cómo que no es sencillo? ¿O lo sabías o no? Otra pausa. La respuesta ya era clara. Sofía sintió un peso en el pecho al darse cuenta de que no solo había sido traicionada por Javier, había sido engañada por todos a su alrededor. Te lo iba a contar, pero nada. Sofía se levantó de la cama, sintiendo como su mundo se fracturaba aún más. ¿Cuánto tiempo llevas encubriéndolo? ¿Eres su amiga o la mía? Ana suspiró del otro lado de la línea. Ese suspiro selló la traición. No intentó negar, no intentó explicar. Sofía, te juro que pensé que él te lo diría. Y mientras tanto, ¿me dejaste vivir en una mentira? Ana no respondió, porque ya no había justificación posible. Sofía sintió el impulso de tirar el teléfono contra la pared, pero en su lugar, cortó la llamada. Si Ana lo sabía, ¿quién más estaba en el secreto? Miró los mensajes en su celular y se dio cuenta de que algunos eran de amigas en común, otros de familiares lejanos. ¿Toda la maldita ciudad sabía menos ella? Marcó el número de su amiga Daniela, otra persona en quien confiaba. La llamada se conectó, pero la voz de Daniela sonó titubeante. Sofía, solo dime la verdad. Sofía apretó la mandíbula, cansada de rodeos. ¿Sabías lo de Javier? Silencio. Otra vez. Esa pausa condenatoria. Escucha, no es lo que piensas. No es lo que pienso. Daniela, Javier tenía otra esposa. Y todo el mundo parece haberlo sabido menos yo. Daniela suspiró, y Sofía sintió la traición clavarse aún más profundo. Es que, yo creí que... Basta. Sofía cortó la llamada. No había nada más que hablar. De pronto, se sintió como una extraña en su propia vida. Como si todos a su alrededor hubieran estado actuando un papel, ocultándole un secreto que para ellos era un hecho conocido. Sus amigos no eran sus amigos. Eran cómplices del engaño. Y en ese instante, Sofía comprendió que estaba sola en esta batalla. Totalmente sola. Sofía llevaba horas caminando por la casa como un fantasma, incapaz de quedarse quieta. Cada rincón del hogar que compartía con Javier se sentía falso, como si en cada pared estuviera escrita la mentira en la que había vivido todo ese tiempo. Nada de lo que habían construido juntos era real, y la única forma de obtener respuestas era por su cuenta. No podía confiar en nadie. Ana la había traicionado con su silencio. Daniela había intentado suavizar la verdad. Todos sabían algo que ella no. Pero Javier había cometido un error. En su confianza excesiva, nunca imaginó que Sofía llegaría a este punto. Y ahora, ella estaba decidida a descubrirlo todo. El sonido del agua de la regadera anunció que Javier estaba en el baño. La oportunidad perfecta. Sofía se acercó sigilosamente a la mesita de noche y tomó su celular. Las respuestas estaban ahí. No había duda. Javier siempre había sido cuidadoso con su teléfono. Nunca lo dejaba sin clave. Nunca lo perdía de vista. Y ahora entendía por qué. Con el pulso acelerado, desbloqueó la pantalla con la huella digital de su esposo dormido. Lo que encontró la dejó helada. Las conversaciones con Valeria estaban casi todas eliminadas. Pero no del todo. Algunas respuestas quedaban sueltas, mensajes sin contexto, pero suficientes para reconstruir la historia. Fechas que coincidían con los días en que le decía que estaba de viaje por trabajo. Mentiras. Mensajes enviados desde aeropuertos, desde hoteles. Sofía sintió náuseas. Cada una de esas ausencias había sido una excusa para estar con Valeria. Pero algo más llamó su atención. Cada destino de esos viajes coincidía con la misma ciudad. Siempre la misma. Abrió su correo y empezó a revisar. Reservas de hotel. Todas en el mismo lugar. Fechas que se extendían por años. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Sofía apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No era un amorío reciente. No era una aventura pasajera. Valeria no había aparecido en la vida de Javier. Ella siempre estuvo ahí. El ruido de la regadera se detuvo. Tenía segundos antes de que él saliera. Sofía se envió a sí misma todos los correos comprometedores, las capturas de pantalla de los mensajes. Si iba a enfrentarlo, iba a hacerlo con pruebas. Cerró todo justo cuando la puerta del baño se abrió y Javier apareció con una toalla en la cintura, sacudiendo el cabello mojado. ¿Qué haces despierta?, preguntó con naturalidad, como si la noche anterior no hubiera pasado. Sofía se volvió lentamente hacia él, sosteniendo su teléfono en la mano. Lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué todos tus viajes de trabajo eran a la misma ciudad? Javier parpadeó. Fue el primer indicio de su culpa.
¿Qué? No me hagas repetirlo. Sofía elevó el teléfono en el aire. Tengo las pruebas, Javier. Solo quiero escuchar cómo me mientes esta vez. El color desapareció de su rostro. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. No había escapatoria. Sofía lo miró fijamente, sintiendo que el amor que una vez le tuvo se evaporaba en ese instante, porque lo entendió con una claridad dolorosa. Javier no era un hombre que la había engañado. Era un hombre que había construido su vida en una red de mentiras. Sofía no sabía cómo había llegado hasta ese punto. Seguir a Javier nunca había sido parte de su naturaleza. Ella confiaba, creía, cerraba los ojos ante las dudas, hasta ahora. Pero después de todo lo que había descubierto, después de ver la verdad escondida en los correos, en los viajes, en las mentiras, sabía que ya no podía ignorarlo. Javier había pasado años perfeccionando su engaño, asegurándose de que todo estuviera bien atado. Pero ahora era su turno de observar, de descubrir, de ver con sus propios ojos lo que él intentaba ocultar. Lo esperó salir de casa con el corazón latiéndole en la garganta. Su pretexto había sido el mismo de siempre, una reunión de negocios. Pero Sofía ya no era la misma mujer ingenua que aceptaba sus palabras sin dudar. Esta vez, lo seguiría. Se puso unas gafas oscuras, subió a su coche y lo vio arrancar, manteniendo la distancia suficiente para no levantar sospechas. No sabía lo que encontraría, pero estaba lista. La ciudad pasó frente a sus ojos en un borrón de luces y edificios. Javier no iba a ninguna oficina, ni a ningún restaurante común. Conducía hacia un distrito exclusivo, una zona donde solo se reunían aquellos que no querían ser vistos. Sofía sintió un nudo en el estómago cuando él aparcó frente a un restaurante de lujo. Sabía que Valeria estaría allí. Lo sabía con una certeza aterradora. Estacionó a una distancia segura y bajó del auto. El frío de la noche la envolvió, pero lo único que sentía era el ardor en su pecho. Desde la acera opuesta, observó a Javier entrar al restaurante con la confianza de alguien que ya había estado allí muchas veces. Minutos después, apareció Valeria. Sofía sintió una punzada en el estómago al ver la forma en que Valeria se movía. No era una amante a escondidas. No era una mujer nerviosa, con miedo de ser descubierta. Entró al restaurante con paso firme, con la seguridad de quien se sabe dueña del territorio. Y Javier ya la estaba esperando. Desde la ventana, Sofía los vio tomar asiento en una mesa reservada en el fondo del local. No había tensión, no había nerviosismo. Lo que había entre ellos era complicidad. Una complicidad que Sofía nunca había visto en su propio matrimonio. Javier sonrió. No una sonrisa tensa, no una sonrisa nerviosa. Sonrió con el alma. Y entonces lo entendió. No era solo una aventura. No era un simple engaño. Javier amaba a Valeria. El impacto de esa verdad golpeó a Sofía más fuerte que cualquier bofetada. No era el engaño lo que más dolía. Era que él nunca había mirado a Sofía de esa forma. Nunca. Sus piernas amenazaron con fallarle, pero se obligó a permanecer firme. No iba a derrumbarse en plena calle. No ahí, no ahora. Pero una cosa era segura. No iba a permitir que Javier siguiera controlando la historia. Se giró con la determinación ardiendo en su pecho. Si Javier creía que ella iba a quedarse callada, estaba muy equivocado. Sofía no pudo dormir. La imagen de Javier y Valeria juntos la perseguía como un espectro. La forma en que se miraban, la comodidad con la que compartían ese espacio sin miedo ni culpa. Era una relación consolidada. No era la emoción de un romance prohibido, ni la euforia de lo clandestino. Era amor, y eso la consumía más que la traición misma. Javier la había engañado de la peor manera, haciéndola creer que ella era su única elección, cuando en realidad siempre había habido otra mujer. Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. Tenía que entenderlo todo. Había pasado por los mensajes, había visto las reservas de hotel, pero algo le decía que había más. Más rastros, más pistas. Y la mejor forma de encontrar algo era revisar las redes sociales. Las redes nunca mentían del todo. Abrió el perfil de Valeria y empezó a deslizar. Fotos de viajes, cenas en restaurantes caros, paisajes de diferentes ciudades. Pero entonces, sus dedos se detuvieron. Una imagen de hace años. Valeria más joven, sonriendo junto a un hombre. Javier. Sofía sintió como si el aire abandonara sus pulmones. No era una imagen cualquiera. Era una foto antigua, tomada mucho antes de que ella y Javier se conocieran. Una selfie casual, pero la complicidad entre ellos era innegable.
Pero lo que la dejó sin aliento fue la leyenda de la foto. La mejor fase de mi vida. Para siempre nosotros. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. No debía ser. Abrió la galería de su propio celular y buscó las fotos más antiguas que tenía con Javier. Las comparó. La línea de tiempo no encajaba. Cuando se conocieron, él se había presentado como un hombre soltero. Un hombre sin pasado. Pero ahí estaba la prueba de que le había mentido. Sofía se aferró al teléfono como si pudiera sacarle más respuestas a la pantalla. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Cuándo había empezado esta historia? ¿Ella alguna vez fue realmente la única mujer en la vida de Javier? La cabeza le daba vueltas. Si Javier amaba a Valeria antes de casarse con Sofía, ¿por qué se casó con ella? Y, más importante aún, ¿por qué Valeria seguía usando la misma alianza que ella? El mundo entero se había convertido en un rompecabezas que no encajaba. Pero Sofía estaba decidida a encontrar la pieza que faltaba. Sofía cerró el teléfono con tanta fuerza que sus dedos dolieron. No podía seguir esperando. Necesitaba enfrentarlo, mirarlo a los ojos y exigir respuestas. No más evasivas. No más mentiras. Su corazón martilleaba en su pecho mientras bajaba las escaleras con pasos firmes. Javier tenía que hablar. Lo encontró en el estudio, revisando papeles con la misma calma de siempre. Como si su mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Sofía sintió una oleada de ira al verlo tan tranquilo, como si nada hubiera cambiado, como si ella no supiera lo que sabía. Pero él lo sabía. Sabía que ella lo había visto en la fiesta, que había descubierto la alianza de Valeria, que el silencio de sus amigos solo confirmaba la magnitud de su engaño. Y aún así, no decía nada. Javier. Él levantó la vista y por un segundo pareció leer en su mirada que algo iba mal. Pero no preguntó. No dijo su nombre con ternura ni le preguntó cómo estaba. Sabía que no había nada que pudiera decir para suavizar lo inevitable. ¿Desde cuándo? Sofía cruzó los brazos, clavándole la mirada. ¿Desde cuándo qué? Respondió con la voz tensa. ¿Desde cuándo ella? Su voz tembló en la última palabra, pero se mantuvo firme. No le daría el gusto de verla romperse. Javier pasó una mano por su rostro y suspiró, pero no respondió. Habla. Sofía avanzó un paso. Tengo las pruebas. He visto las fotos. Sé que esto no empezó ayer. Eso ya no importa. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Eso ya no importa? ¿Cómo puedes decirme eso? Su voz se quebró. Claro que importa. Me casé contigo. Creí en ti. Javier cerró los ojos por un momento. No podía negarlo. No podía fingir que Sofía estaba inventando cosas. Las cosas no son tan simples. Sofía soltó una risa amarga. ¿No son tan simples? ¿Por qué Valeria usa una alianza igual a la mía? Javier abrió los ojos y por primera vez su expresión cambió. Algo en su rostro se endureció. Sofía, dímelo. Pero en lugar de hablar, en lugar de decir una sola palabra que pudiera darle sentido a todo, Javier bajó la mirada. Y en ese momento, Sofía lo entendió todo. El silencio de Javier fue la confirmación más brutal que Sofía podía recibir. No necesitaba escuchar la verdad de su boca. Ya la tenía frente a ella, en cada evasiva, en cada mirada esquiva. Él jamás iba a confesar. Y eso significaba que la historia era aún peor de lo que imaginaba. Porque si la verdad no podía decirse en voz alta, entonces debía ser insoportable. Sofía salió del estudio sin mirar atrás. No le daría el gusto de verla derrumbarse. Sus pasos retumbaban en el piso de madera mientras subía las escaleras. No sabía qué hacer, pero sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Cerró la puerta de su habitación y tomó su teléfono. Tal vez Valeria tuviera las respuestas que Javier no quería darle. Tal vez ella sí estuviera dispuesta a hablar. Buscó su número en la lista de contactos que había sacado del celular de Javier la noche anterior. Sus dedos temblaban sobre la pantalla cuando un mensaje desconocido apareció de la nada. Ten cuidado. Elena Oek en voz se pensa. Sofía sintió el estómago caer. El número no estaba guardado en su agenda. No había ningún remitente, ninguna pista de quien había enviado el mensaje. Pero la advertencia era clara. Se incorporó en la cama, con el teléfono aún vibrando en su mano. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía que ella no? Marcó el número de inmediato. La respiración contenida. Pero después de 2 tonos, la llamada se cortó. Intentó de nuevo. Nada. El número había desaparecido. Su corazón latía desbocado. ¿Un error? ¿Un mensaje enviado por accidente? ¿O alguien realmente intentaba advertirle de algo? Volvió a leer el mensaje.
Cada palabra era como un puñal en su mente. El não é quien vos se pensa. Sofía apretó el celular entre los dedos. Javier había sido un extraño para ella todo ese tiempo. Pero lo más aterrador era la posibilidad de que su traición no fuera lo peor que ocultaba. Sofía pasó la noche en vela, con el celular en la mano, repasando cada detalle. El mensaje anónimo había sido una bomba en su cabeza. No era solo la advertencia lo que la perturbaba, sino la certeza de que alguien más sabía algo. Alguien estaba tratando de decirle la verdad que Javier se negaba a confesar. Pero, ¿por qué de manera anónima? ¿Por qué no darle todos los detalles? ¿De qué demonios debía cuidarse? Cuando amaneció, ya había intentado llamar al número al menos 10 veces, pero sin éxito. Cada intento terminaba en silencio, como si la persona hubiera desaparecido, o como si nunca hubiera existido. Su piel se erizó. ¿Y si no estaba paranoica? ¿Y si realmente había algo más peligroso detrás de todo esto? No podía seguir esperando respuestas. Tenía que ir directo a la fuente. Se vistió sin pensarlo demasiado y bajó las escaleras con determinación. Javier no iba a poder huir de esto. Al entrar a la cocina, lo encontró con una taza de café en la mano, revisando su teléfono como si nada pasara, como si su mundo no estuviera al borde del colapso. ¿Quién me envió este mensaje? Su voz fue firme, directa, arrojándole el celular sobre la mesa. Javier parpadeó, desconcertado, pero su reacción fue demasiado rápida. Tomó el teléfono y leyó el mensaje, pero no mostró sorpresa. No preguntó de qué se trataba. No preguntó quién lo había enviado. Solo se quedó en silencio. No tengo idea de qué hablas. Su voz sonó tensa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba negándolo con suficiente convicción. Mírame a los ojos y dime que no sabes nada. Se cruzó de brazos, obligándolo a enfrentarla. Javier la miró, y Sofía supo que mentía. No tenía que decirlo. Lo vio en sus ojos. No empieces con paranoias, Sofía. Su tono cambió de la defensiva a la impaciencia. ¿Ahora crees que alguien te está enviando mensajes secretos? Alguien intentó advertirme de ti. Sofía golpeó la mesa con la palma de la mano. No iba a permitir que la hiciera dudar de sí misma. Eso no es paranoia, es la verdad. Javier apretó los dientes. Parecía acorralado, pero en lugar de responder, se pasó una mano por el cabello y dejó la taza de café con demasiada fuerza sobre la mesa. Estoy cansado de esto. Sofía sintió el pecho comprimirse. No dijo cansado de la situación. No dijo cansado de las peleas. Dijo que estaba cansado de ella. Algo dentro de ella se rompió un poco más. Pero también entendió algo con claridad aterradora. Él no era el hombre que había amado. Era un completo desconocido. Sofía tamborileaba los dedos sobre la mesa mientras esperaba su café. La cita con Valeria estaba a minutos de suceder y su corazón no lograba recuperar su ritmo normal. Se había arreglado con el mismo cuidado con el que una guerrera se coloca la armadura antes de la batalla. No podía verse débil. No podía temblar. Tenía que enfrentarla con la misma frialdad con la que Valeria la había mirado aquella noche en la fiesta. Cuando la puerta del café se abrió, Sofía supo, sin necesidad de levantar la mirada, que era ella. El ambiente pareció cambiar con su entrada. Valeria caminó con la seguridad de alguien que siempre ha tenido el control de la situación. Ni un atisbo de culpa, ni una sombra de duda. Su vestido entallado, su perfume sutil pero invasivo, la forma en que sus tacones resonaban contra el suelo. Era el tipo de mujer que no pedía permiso. Puntual. Me gusta. La voz de Valeria sonó ligera, como si fueran dos viejas conocidas que se encontraban después de años. Se sentó con gracia, cruzó las piernas y le dedicó a Sofía una sonrisa estudiada. Sofía no sonrió. No había nada que celebrar. No vine a jugar. Oh, lo sé. Valeria inclinó la cabeza. Estaba disfrutando esto. Dime la verdad. Sofía entrelazó los dedos, apoyando los codos sobre la mesa. No iba a darle el gusto de parecer frágil. Todo. Valeria giró la cucharilla en su taza de café con parsimonia. Su calma era una provocación en sí misma. Desde el principio, la otra mujer dejó la cucharilla en el platillo y sonrió de lado. Está bien. Sus ojos brillaron con algo que Sofía no pudo identificar. Javier y yo estuvimos juntos desde hace mucho tiempo. Mucho antes de que tú aparecieras en la ecuación. Sofía sintió el estómago encogerse. Lo sabía, pero escucharlo era otra historia. ¿Por qué se casó conmigo? Valeria soltó una risa baja. Era la risa de alguien que sabe un secreto que el otro no. Esa es la pregunta equivocada. Sofía frunció el ceño.
Sí, la pregunta correcta sería, ¿por qué nunca dejó de estar conmigo? Un frío recorrió la columna de Sofía. Había algo en su tono, en su certeza, que la aterrorizó. Siempre fuimos nosotros dos, Sofía. Valeria la miró con una tranquilidad perturbadora. Tú fuiste un error en el camino. ¿Un error? Una distracción, una ilusión, una historia que él intentó vivir, pero que nunca fue real. Las palabras golpearon como un martillazo en el pecho de Sofía, pero no iba a demostrarlo. Entonces, ¿por qué quedarse conmigo? Valeria entrecerró los ojos, como si evaluara si debía decirlo o no. Porque tú eras el escape. ¿Escape de qué? Valeria exhaló despacio y apoyó los brazos sobre la mesa. Por primera vez, su mirada pareció oscurecerse. De mí. Sofía sintió el aire volverse denso. No entiendo. Claro que entiendes. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Era un eco de algo más profundo. Sabes que Javier no es el hombre que creíste que era. Y no hablo solo de la infidelidad. Sofía apretó los puños bajo la mesa. Ese maldito juego de insinuaciones estaba acabando con su paciencia. Dilo de una vez. Valeria la miró fijamente y luego susurró. Él me pertenece. Siempre lo ha hecho. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado oscuro. Sofía sintió su corazón acelerarse, pero antes de poder responder, la puerta del café se abrió de golpe. Javier. Su expresión era de pura rabia, pero no miró a Sofía. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Escupió, aferrando con fuerza el brazo de Valeria. Sofía observó la escena con el estómago revuelto. No era la reacción de un hombre asustado por una traición expuesta. Era la reacción de un hombre que temía perder algo mucho más importante. Valeria no se inmutó. Solo sonrió con burla. ¿Tienes miedo de que ella sepa la verdad? Los ojos de Javier se oscurecieron. No hagas esto. ¿Hacer qué? Valeria inclinó la cabeza con falsa inocencia. Sofía los miró a ambos, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple infidelidad. Alguien me envió un mensaje. Su voz salió tensa. Me advirtieron sobre ti, Javier. Me dijeron que no eres quien yo creo. Javier parpadeó. Por un instante, su máscara se quebró. ¿Qué mensaje? No hagas esto, Javier. Valeria le tomó el rostro con las manos. El gesto no era de una amante reconfortando a su pareja. Era de alguien que tenía el control absoluto de la situación. Javier se soltó bruscamente. Por primera vez, Sofía vio miedo en sus ojos. Cállate. El pulso de Sofía se aceleró. Nunca había visto a Javier tan fuera de sí. ¿Qué es lo que no quieres que diga? Su propia voz sonaba temblorosa. Javier apretó la mandíbula, su mirada yendo de Sofía a Valeria. Pero no dijo nada. Dilo, Javier. Valeria lo desafió con una sonrisa venenosa. Dile por qué nunca me dejaste. El silencio se extendió como un veneno en el aire. Sofía lo supo en ese instante. Sea lo que fuera, lo que estaba a punto de escuchar no se comparaba con nada de lo que había descubierto hasta ahora. Y en ese momento, comprendió que la traición era solo la punta del iceberg. Sofía se quedó de pie frente a la puerta del estudio de Javier, con la mano temblorosa sobre la perilla. Jamás había entrado allí sin que él estuviera presente. Siempre decía que ese espacio era su santuario, que ahí guardaba documentos importantes, que no debía ser tocado por nadie más. Pero ya no importaba lo que él decía. Respiró hondo y giró la llave. La puerta se abrió con un leve crujido. El olor a madera y perfume masculino la envolvió de inmediato. Todo estaba perfectamente organizado, como si el simple hecho de que algo estuviera fuera de lugar pudiera arruinar el orden del universo de Javier. Pero Sofía no se dejó intimidar. Sabía que en ese lugar se escondía la verdad. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo que pareciera fuera de lugar. No podía perder tiempo. Se acercó al escritorio y comenzó a abrir cajones. Nada, papeles de trabajo, facturas, contratos de la empresa. Pero entonces vio la gaveta cerrada con llave. Su pulso se aceleró. Ese era el verdadero secreto. Buscó frenéticamente en los cajones superiores hasta encontrar un manojo de llaves. Probó una tras otra hasta que, finalmente, una encajó. El sonido del seguro al destrabarse le provocó un escalofrío. Abrió la gaveta y vio lo que parecía un cofre de madera antigua, desgastado en las esquinas. No se trataba de simples papeles. Esto era algo personal, algo que debía permanecer oculto. Sofía sintió la sangre hervir en sus venas. Si Javier había escondido esto con tanto recelo,
era porque dentro de esa caja estaba el verdadero motivo de su traición. Tomó la llave más pequeña del manojo y la giró en la cerradura. El cofre se abrió con un leve chasquido. Dentro había una pila de cartas envejecidas, cuidadosamente dobladas. El olor del papel viejo impregnó el aire. Cartas de Valeria. Con manos temblorosas, Sofía tomó la primera y la desplegó. Meu amor, você sempre será meu. Não importa o que aconteca. Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. Las palabras resumaban desesperación y certeza, como si Valeria no solo lo amara, sino que lo reclamara como suyo. Tomó otra carta. Nunca poderemos nos separar. Você prometeu. ¿Prometió qué? Con el estómago revuelto, Sofía continuó revisando el contenido del cofre. Cartas de amor, notas apasionadas, promesas escritas con tinta temblorosa. Pero entonces, debajo de todo, vio un sobremanila más grueso, sellado. Algo en su interior le dijo que ahí estaba la verdad más dolorosa. Rasgó el sobre con dedos desesperados y sacó los documentos. Su visión se nubló. Era un acta de matrimonio. Javier y Valeria, casados, en otra ciudad, años antes de que Sofía siquiera existiera en su vida. No era una amante, era su esposa. La respiración de Sofía se volvió errática. No solo la había engañado. Todo su matrimonio era una mentira. Se dejó caer en la silla, incapaz de asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Qué significaba eso? ¿Que su boda con Javier nunca fue legal? ¿Que durante todos esos años había sido la otra? Lágrimas ardieron en sus ojos, pero las contuvo con fuerza. No iba a llorar. No por él. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo saltar de la silla. Javier había llegado. Con el documento aún en sus manos, sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. Tenía dos opciones: guardar el papel y fingir que aún no sabía la verdad, o enfrentarlo de una vez. Pero en su interior, ya había tomado una decisión. Se levantó lentamente y salió del estudio, sosteniendo el acta de matrimonio con firmeza. Hoy, Javier tendría que mirarla a los ojos y responder. Y no había mentira en el mundo que pudiera salvarlo esta vez. El sonido de la puerta cerrándose hizo eco en la casa vacía. Javier había llegado. Sofía permaneció en la penumbra del estudio, con los dedos aferrados al acta de matrimonio. El papel era su prueba, su condena, su liberación. Pero más allá de eso, era la respuesta que nunca imaginó encontrar. Lo escuchó caminar por el pasillo con la rutina de quien regresa a un hogar que cree seguro. No tenía idea de lo que lo esperaba. Sofía sintió su respiración agitarse, pero no era miedo lo que la paralizaba. Era el peso de la humillación. Dio un paso adelante, la luz del pasillo iluminando su rostro. Ya no había más secretos. Javier. Él se detuvo. Su cuerpo entero se tensó al escuchar su tono. Lentamente, se giró para mirarla. Su expresión pasó del desconcierto a la alerta. Sofía levantó el documento y lo arrojó al suelo. El papel se deslizó hasta sus pies como una sentencia de muerte. «Você quer me dizer o que diabo se hizo?» Javier no se movió. No intentó recoger el documento. Solo bajó la mirada y se quedó en silencio. Sofía sintió un escalofrío. No había sorpresa en sus ojos. «Você sabía que yo iba a descubrir». Él apretó la mandíbula. No lo negó. «Sofía». Su voz fue baja, cautelosa. «No, sem disculpas». Ella avanzó un paso. Sentía el corazón latirle en la garganta. «¿Por cuánto tiempo você achó que podría esconder eso de mí?» Javier cerró los ojos un instante y exhaló con fuerza. Parecía un hombre cansado, pero no del tipo que carga un peso en la conciencia. Era el cansancio de quien ha vivido una doble vida por demasiado tiempo. «Y voy a te contar». Sofía dejó escapar una risa seca. Una risa sin humor, sin alma. Y ya, se cruzó de brazos. ¿Cuándo? ¿No día en que yo descubriese por acaso? ¿O cuando Valeria decidise me dicer na mina cara que yo fui una farsa ese tiempo todo? El silencio de Javier fue más ensordecedor que cualquier confesión. Sofía sintió el pecho apretarse. Toda su vida, cada momento con él, había sido construido sobre una mentira. Você se casó conmigo sabiendo que ja era casado como otra mujer. Su voz se quebró en la última palabra. Dolería menos si él al menos intentara negarlo. Pero Javier no lo hizo. Solo bajó la cabeza. «Yo nunca quiste machucar». Sofía cerró los ojos. Si escuchaba esa frase una vez más, iba a gritar. «Más machuco». Abrió los ojos y lo miró con dureza, con una frialdad que ni ella sabía que tenía. «Yo tenté».
Javier pasó una mano por su cabello, como si buscara las palabras correctas. Intenté construir algo real con Bose. Sofía sintió el golpe como un puñal en el pecho. ¿Construir algo real? Soltó una risa amarga. Bose hizo como se o nosso casamento fosse projeto, experimento que no final não deu certo. Javier levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con una culpa que ya no podía ocultar. Intenté seguir enfrente, Sofía. ¿Seguir enfrente de qué? ¿De quién? Sofía avanzó otro paso, exigiendo la verdad que él se negaba a decir. Él cerró los ojos y exhaló con fuerza, como si finalmente aceptara que no había escapatoria. De Valeria, las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, devastadoras. Sofía sintió un nudo cerrarle la garganta. Então, Bose nunca esqueceu. Javier bajó la mirada. Now, el mundo de Sofía se tambaleó. Ella ya lo sabía, claro, lo había sentido en cada mentira, en cada ausencia, en cada mirada esquiva. Pero saberlo y escucharlo de su boca eran cosas distintas. Bose nunca me amó. Su voz apenas fue un susurro. Javier levantó la vista bruscamente. Por primera vez, parecía asustado. Não é assim. Então como é, Javier? Sofía apretó los puños. Toda la rabia, todo el dolor, toda la humillación la estaban ahogando. Javier cerró los ojos. No tenía una respuesta, porque no existía una que pudiera salvarlo. Sofía sintió el pecho arder, la garganta cerrarse. Llorar delante de él sería darle el poder de verla rota, y no iba a darle esa satisfacción. Respiró profundo y retrocedió. Cada paso que daba lejos de él era una herida que sanaba. Você não merece nemo meu odio, Javier. Él la miró con algo parecido a la desesperación. Por primera vez, parecía darse cuenta de que la estaba perdiendo de verdad. Pero ya era tarde. Sofía giró sobre sus talones y caminó hacia la escalera sin mirar atrás. Javier no la detuvo, porque sabía que no tenía derecho de hacerlo. Y en ese instante, Sofía comprendió que nunca había sido su esposa. Solo había sido la sombra de un amor que nunca le perteneció. Sofía nunca había sentido el peso de la traición como en ese momento. Estaba de pie en medio de la sala, con el acta de matrimonio en la mano, mirando al hombre que juró amarla y protegerla, el mismo hombre que la había condenado a vivir en una mentira. Javier tenía la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. No intentó justificar lo injustificable, porque sabía que no tenía escapatoria. Sofía sintió que una ola de rabia le subía por el cuerpo, caliente, ardiendo como una hoguera imposible de apagar. Ya no quedaban lágrimas en ella. Solo quedaba el deseo de verlo pagar. Bose me engañó durante años. Su voz salió baja, contenida, más peligrosa que un grito. Bose oló unos meus solos. Colocó uma alianca no meu dedo y me fez acreditar que yo era a única. Javier cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Sofía, cala a boca. Javier levantó la mirada bruscamente. Nunca la había visto así. Nunca la había visto transformarse en una tormenta a punto de explotar. Sofía dejó caer el acta de matrimonio sobre la mesa de centro. El golpe seco del papel contra la madera resonó como una sentencia de muerte. ¿Vai me dizer que hizo también una mentira? Javier no se movió. ¿Você me ama? Preguntó Sofía, con una calma gélida. Javier pasó una mano por su rostro, agotado. Sí, mentiroso. Sofía inclinó la cabeza, evaluándolo como si lo estuviera viendo por primera vez. Então me responde una cosa. Javier tragó en seco. Si você me ama, ¿por qué nunca se divorció de Valeria? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero Sofía ya conocía la respuesta. Porque nunca pensó en hacerlo. Porque para Javier, Valeria siempre había sido la primera. Y ella, Sofía, había sido la sombra de una historia que nunca le perteneció. Diga, Javier. Sofía cruzó los brazos, esperando. Y una osé. Sofía rió. Una risa amarga, vacía. Você não sabe. Javier se pasó una mano por el cabello, su frustración aumentando. Y intenté seguir enfrente. Tenté construir algo real con Bose. ¿E usó qué? Projeto fracasado? Javier se quedó en silencio. No. Su voz fue apenas un susurro. Pero Sofía ya no creía en él. Se acercó lentamente, con la mirada encendida. Bose nunca me escolheu. Él no respondió, porque no podía negarlo. Sofía sintió su corazón romperse por última vez. Y entonces, entendió lo que tenía que hacer. Con una calma devastadora,
Recogió el acta de matrimonio de la mesa y lo guardó en su bolso. Javier frunció el ceño. «O que você vai fazer?» Sofía lo miró directo a los ojos. «O que eu deveria ter feito há muito tempo». Giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Javier no la detuvo, porque sabía que ya la había perdido. Y Sofía, por primera vez, se sintió libre. Sofía salió de la casa con pasos firmes, pero su interior era un huracán descontrolado. El mundo que conocía se había derrumbado en cuestión de horas. Cada palabra de Javier había sido un clavo más en el ataúd de la mentira en la que vivió durante años. Ya no había dudas, no había suposiciones. Todo lo que habían construido juntos jamás existió. Subió a su auto con las manos temblorosas y el acta de matrimonio aún guardada en su bolso, como si fuera un recordatorio tangible de que su matrimonio nunca había sido real. Nunca había sido su esposa. Nunca había sido la única. Pisó el acelerador y condujo sin rumbo. No podía volver a casa. No podía estar en un lugar lleno de recuerdos que ahora eran falsos. Las luces de la ciudad pasaban borrosas a su alrededor, pero su mente estaba en otro lugar. En la noche de su boda, en el momento en que Javier deslizó esa alianza en su dedo, mirándola a los ojos y prometiéndole una vida juntos. Promesas, mentiras. Sintió un nudo en la garganta. Ese anillo, ese símbolo de su supuesta unión. ¿Qué significaba ahora? Aparcó en un mirador vacío y apoyó la cabeza en el volante. Todo dentro de ella ardía. Sacó la mano izquierda y observó la alianza en su dedo. Ese aro de oro que alguna vez representó amor y compromiso, ahora era solo una burla. «No existe», murmuró, sintiendo las lágrimas subir a sus ojos. Aquella alianza nunca significó nada. Nunca la convirtió en esposa. Nunca la convirtió en la mujer de Javier. Porque Javier nunca le perteneció. Con un suspiro tembloroso, deslizó el anillo de su dedo. El frío del metal se sintió extraño en su piel. Lo sostuvo entre los dedos por unos segundos. Un último adiós. Y luego, con toda la fuerza de su decepción, lo arrojó al vacío. El anillo desapareció en la oscuridad de la noche. Y Sofía, por primera vez en años, se sintió libre. Sofía pasó toda la noche en vela, sentada en el borde de la cama del hotel donde había decidido quedarse. No podía volver a esa casa. No después de descubrir que cada centímetro de su vida con Javier había sido una mentira. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el llanto. No, las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Lo único que sentía ahora era un fuego ardiente en el pecho. Algo que nunca antes había experimentado. Venganza. No una venganza impulsiva y descontrolada. No gritos ni escándalos públicos. No, Javier merecía algo mucho peor. Merecía ser destruido del mismo modo en que él la había destruido. Lentamente, con precisión, con inteligencia, iba a quitarle lo único que le importaba, su imagen. Javier siempre se había proyectado como el hombre perfecto, el esposo devoto, el exitoso empresario, el amigo confiable, el hombre sin tacha. Todo eso estaba a punto de desmoronarse. Tomó su teléfono con dedos firmes y empezó a escribir. No un mensaje de confrontación, un mensaje de invitación, una cena, un evento especial donde estarían todos, amigos, familiares, socios de negocios, clientes importantes. Sería la última vez que Javier estaría en control de la narrativa. Lo programó para el próximo sábado. 5 días. 5 días para hacer que todo pareciera normal. 5 días en los que actuaría como si estuviera devastada, como si aún estuviera procesando lo que había descubierto. 5 días para que Javier no sospechara nada. Sonrió con frialdad. Él nunca vería esto venir. El plan estaba en marcha. Sofía pasó los días siguientes comportándose exactamente como Javier esperaba. Sin discusiones, sin acusaciones, ningún indicio de que ya no era la mujer ingenua que él había conocido. Al contrario, se mostró dócil, reservada, frágil. Fingía estar recuperándose. Fingía querer salvar el matrimonio. Y Javier, tonto como siempre, la creyó. Quizá deberíamos tomarnos un descanso, sugirió Sofía, sin mirarle. Su voz sonó dubitativa, exactamente como la habría esperado. Para asimilarlo todo, para entender lo que queremos. Javier, que claramente no quería más discusiones, asintió con un suspiro. Si eso es lo que necesitas. Sí. Sofía se mordió el labio, simulando vulnerabilidad. Pero antes quiero hacer algo. Javier la miró con cautela. ¿Qué cosa? Sofía bajó los ojos,
como avergonzada. Quiero cenar. Con todos nuestros amigos. Con nuestra familia. Él frunció el ceño. ¿Una cena? Sí. Respiró hondo. El tono era calculadamente sincero. Quiero una velada para recordar todo lo que hemos vivido. Para celebrar nuestra historia. Javier dudó. Parecía desconfiado. Sofía, ¿estás segura? Ella le miró a los ojos. Necesito esto. Y eso fue suficiente. Javier la creyó. Porque quería. Porque no podía ver la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. El sábado, todo el mundo sabría la verdad. Y Javier caería delante de todos. El salón estaba impecable. Cada detalle meticulosamente planeado. Las mesas decoradas con flores blancas, copas de cristal brillando bajo la iluminación tenue. La música ambiental creando la ilusión de una noche perfecta. Una noche que quedaría grabada para siempre en la memoria de Javier. Sofía estaba deslumbrante. El vestido rojo ceñido a su cuerpo con una elegancia impecable. El cabello perfectamente peinado. El maquillaje sutil pero impecable. La imagen de una esposa devota, de una mujer que, después de todo, aún quería creer en el amor. Pero nadie en esa sala sabía lo que estaba a punto de suceder. Nadie imaginaba que esa cena no era una reconciliación, era una ejecución. Los invitados conversaban animados, brindaban por lo que creían que era una celebración de la fortaleza del matrimonio de Javier y Sofía. Pobres ilusos. En medio de todo, Javier sonreía, relajado, tranquilo, convencido de que Sofía finalmente había comprendido que no valía la pena pelear. Ciego, hasta que ella se puso de pie. El sonido de su copa chocando contra el tenedor hizo que las conversaciones se detuvieran. Todos los ojos se posaron en ella. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de alguien a punto de hacer estallar un imperio. Quiero hacer un brindis. Javier se acomodó en su asiento, satisfecho. Él creía que ese momento era para él. Sofía levantó su copa. Por mi esposo. Javier sonrió aún más. Valeria, sentada unas mesas más allá, se removió incómoda en su silla. Sofía lo miró, directamente a los ojos. Por el hombre que prometió amarme, respetarme y serme fiel. Un leve murmullo recorrió la sala. Javier se movió inquieto en su asiento. Por el hombre que compartió su vida conmigo. Sofía hizo una pausa, dejando que el suspenso se apoderara de la atmósfera. Y con otra mujer al mismo tiempo. El silencio cayó como un golpe seco. Las miradas se clavaron en Javier. Su expresión se congeló. Por mi esposo, continuó Sofía, su voz ahora afilada como una daga. O debería decir, esposos. El murmullo se convirtió en un torbellino de susurros y miradas incrédulas. Javier palideció. Valeria se quedó rígida, los dedos apretando con fuerza la servilleta en su regazo. Así es. Sofía inclinó la cabeza, sosteniendo la copa con firmeza. Javier nunca se divorció. El desconcierto entre los invitados era evidente. No de mí. Sofía hizo una pausa, saboreando el momento. Todos estaban colgados de su siguiente palabra. De Valeria. El silencio fue ensordecedor. Y luego, como una explosión, los murmullos se transformaron en gritos ahogados. Las miradas saltaron entre Valeria y Javier. Esto es ridículo. Javier se levantó bruscamente, pero su voz carecía de firmeza. Sofía sacó su bolso con calma y extrajo el documento. Si es ridículo, entonces no te importará que les muestre a todos tu acta de matrimonio. Javier perdió el color del rostro. Las conversaciones se intensificaron. Los invitados se inclinaron en sus asientos, el morbo apoderándose de la sala. Valeria se puso de pie. Su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Estás feliz ahora, Sofía? Su voz sonó afilada. Sofía sonrió con serenidad. Mucho. Javier intentó arrebatarle el documento, pero Sofía se apartó. Me destrozaste la vida. Su tono ahora era gélido, carente de emoción. Y ahora, yo destrocé la tuya. Javier no respondió, porque sabía que ya no había nada que pudiera decir. Su farsa había sido expuesta. El caos estalló en el salón. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. Las miradas de los invitados saltaron entre Javier y Valeria, buscando respuestas que ninguno de los dos podía dar. Javier seguía de pie, pero su postura ya no era la de un hombre seguro. Era la de alguien acorralado, expuesto. Esto no es lo que parece. Intentó decir, pero su voz se ahogó entre el escándalo que ya se desataba. ¿No es lo que parece? Sofía se cruzó de brazos, mirándolo con una calma helada.
Su victoria ya estaba escrita. Entonces, ¿qué es, Javier? ¿Cómo le llamas a estar casado con dos mujeres al mismo tiempo? Los susurros aumentaron. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Las redes sociales estarían inundadas con esta historia en cuestión de minutos. Javier miró a su alrededor con desesperación. Era un animal atrapado. Valeria se puso de pie de golpe, derribando su copa en el proceso. Su rostro estaba lívido, sus manos temblaban de rabia. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Javier? Siseó entre dientes. Él se giró hacia ella, sorprendido. Yo. Tú sabías que ella iba a hacer esto y no dijiste nada. Valeria dejó escapar una carcajada incrédula. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Crees que ella me manda un boletín diario con sus planes? Sofía se mantuvo en su lugar, disfrutando la escena. Que se destruyeran entre ellos. Ella ya había hecho su parte. Dime que es mentira, Javier. Una de las socias comerciales más importantes de la empresa de Javier se levantó de su asiento. Su mirada estaba cargada de desaprobación. Dime que esto es un malentendido. Javier abrió la boca, pero no logró articular palabra, porque no había excusa posible. El escándalo ya era público. No había manera de revertirlo. Sofía tomó su bolso y se giró lentamente, como si todo estuviera perfectamente calculado. Antes de salir, se volvió hacia Javier una última vez. Espero que hayas disfrutado de la doble vida, amor. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada, porque desde hoy no te queda ninguna. Y con eso, dejó atrás el salón. La música se había detenido. Las voces seguían alzándose. Javier, en su desesperación, trataba de apagar el fuego, pero era imposible. Sofía lo había reducido todo a cenizas. Sofía salió del salón sin mirar atrás. No había razón para hacerlo. Todo lo que quedaba ahí era un pasado que no le pertenecía más. Un matrimonio que nunca existió. El aire nocturno la recibió con un frescor inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y sintió que podía llenar sus pulmones de verdad. Subió a su auto y dejó caer el bolso en el asiento del copiloto. Sus manos aún temblaban ligeramente. No por miedo, no por duda, por liberación. Tomó su teléfono y apagó las notificaciones. Sabía que las redes sociales ya estarían llenas de la vergonzosa caída de Javier. No necesitaba verlas. Arrancó el auto y condujo sin rumbo por la ciudad iluminada. Los recuerdos de los últimos años pasaban por su mente como una película en cámara rápida. Las promesas vacías, las excusas, las ausencias. Y entonces llegó a la conclusión que más le dolió aceptar. Siempre lo supo, tal vez no con certeza, tal vez nunca tuvo pruebas, pero su corazón lo sabía. Y ahora, finalmente, podía dejar de engañarse a sí misma. Se detuvo en un mirador alto, donde las luces de la ciudad se extendían como un océano de estrellas. Bajó del auto y se apoyó contra la baranda, sintiendo el viento en su rostro. No tenía miedo del futuro, porque ahora el futuro era solo suyo. Sacó el último objeto que aún la ataba a Javier, su anillo de bodas. Lo sostuvo entre los dedos. Lo giró, lo observó brillar bajo la luz de la luna. Una promesa rota, un símbolo vacío. Con un suspiro tembloroso, lo lanzó con todas sus fuerzas al vacío. Lo vio desaparecer en la oscuridad, sin saber dónde caería. Como su amor, como su pasado. Y con él, Sofía finalmente se sintió libre. Un mes después, Sofía se despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas de su nuevo departamento. Un espacio que ahora sí sentía suyo. Sin sombras del pasado, sin rastros de Javier, sin mentiras. Se desperezó lentamente, disfrutando la tranquilidad de su nueva vida. Había tomado la decisión de empezar de cero. Había vendido la casa que compartió con Javier, renunciado a todo lo que la ataba a esa relación y reconstruido su mundo con paciencia y determinación. Ya no era la misma mujer que soportaba en silencio. Tomó su café y revisó el teléfono sin prisa. Las redes aún seguían hablando del escándalo de Javier. Su exesposo, o mejor dicho, el hombre con el que creyó estar casada, había caído en desgracia. Los negocios familiares se habían visto afectados. Su reputación estaba destruida. Sofía no sintió lástima. Él se lo había buscado. Pero su tranquilidad se vio interrumpida por el sonido del timbre. No esperaba visitas. Frunciendo el ceño, se acercó a la puerta y la abrió. Era un mensajero. ¿Sofía García? Sí, esto es para usted. Le entregó un sobre amarillo, sin remitente.
Algo en su interior le dijo que no era una simple correspondencia. Cerró la puerta con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Se sentó en la mesa y deslizó los dedos por la solapa del sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. La letra era conocida. Valeria. Sofía. Supongo que después de todo lo que pasó, esto te sorprenderá. No te escribo para disculparme ni para justificar nada. Solo creo que, después de todo, mereces saber la verdad. La completa. Javier siempre fue un mentiroso. Pero hay algo que ni siquiera tú descubriste. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Más mentiras. Más secretos. Sacó el papel que venía adjunto a la carta. Era un documento oficial. Una partida de nacimiento. El nombre del padre, Javier Montenegro. El nombre de la madre, Valeria Castillo. Sofía sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Javier tenía un hijo, y jamás se lo dijo. El papel le temblaba en las manos. Se suponía que todo había terminado, que lo había descubierto todo, que ya no quedaban más verdades ocultas. Pero ahí estaba, una última traición, porque ahora, Sofía entendía que Javier nunca dejaría de ser un mentiroso. Pero esta vez, ya no importaba. Esta vez, ella ya no era parte de su historia. Se levantó, tomó la carta y el documento, y los arrojó al fuego. Miró las llamas consumir el último rastro de Javier en su vida. Y cuando el papel se hizo cenizas, Sofía supo que finalmente había ganado. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.